Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Nacional. Corresponde hablar de economía con nuestro invitado. Habíamos previsto comenzar con él, pero señor Alejandro Necochea, discúlpenos usted. Ha sido muy importante saber que hemos tenido éxitos en una zona de donde sabemos que nace buena parte del narcotráfico y la criminalidad organizada en nuestro país. Con usted, naturalmente, queremos hablar de otra cosa que tiene que ver con las perspectivas económicas para los meses que vienen y cómo salir de la recesión que estamos atravesando. Muy buenos días, señor Alejandro Necochea. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué posibilidades ve usted de que, como prevén muchas personas, la recesión pueda terminar durante los próximos meses del próximo año? Mira, hay una serie de variables. Hay variables externas, sin duda. Estamos viendo el conflicto árabe-israelí. Estamos viendo una serie de problemas con China, esa aceleración. Y en el contexto interno, la mayor amenaza la veo con el niño, ¿no? Un fenómeno del niño donde prácticamente 50-50 de que sea un niño grave o un niño moderado. El Ministerio de Economía ha sacado el plan Unidos por el Perú. Tengo que reconocer un primer mérito, son ingeniosos para poner nombres. Punche Perú, Unidos por el Perú. Este plan corrige en buena parte lo que estaba mal direccionado, que era Punche Perú. Punche Perú era subsidios para todos, bonos y concesiones. Este programa está mucho más focalizado y es un mérito del MEF, un poco tardío también, porque demoraron en aceptar la realidad, que no había recesión y prácticamente el año ya está consumido. Este año nuestro crecimiento va a ser negativo. La solución no pasaba únicamente por abrir la billetera, ¿no? Exactamente, el mensaje siempre era tenemos dinero. Y ese mensaje hay que corregirlo en el país. Tenemos dinero porque ha habido una bonanza comercial por el precio de los minerales y el esfuerzo que hemos hecho durante 20 años. Pero estos recursos ya no se van a volver a obtener. Entonces, este programa lo que hace es los recursos existentes tratarlos de canalizar para reactivar, que son las 23 medidas, ¿no? 25 medidas. 25 medidas. En el plan Unidos, ¿no? Entre esas medidas, ¿cuál le parece la más importante en el sentido de la percepción de la gente y alentar la confianza de los inversionistas? El programa de crédito que se está dando de 15.000 millones de soles, ¿ya? Lanzamiento de Mi Perú. ¿Qué me preocupa ahí? Me preocupa primero que no tenemos una evaluación de cómo ha sido Reactiva 2. ¿Se canalizó? ¿Llegó a quienes debían llegar? ¿Realmente cuál ha sido el resultado? Necesitaríamos tener una evaluación para hacer correctivos. Porque me preocupa que de repente estas líneas de crédito sean canalizadas por las entidades financieras, las usen para reestructurar deuda impaga y no llega a quienes debe llegar. Entonces mi sugerencia es que esto tiene que ser muy bien focalizado, dirigido y evaluado. Y monitoreado. Monitoreado para ver exactamente cuál es el destino de los dineros que se obtienen a través de estos créditos con garantía del Estado. Exactamente, ¿no? Veo algo ausente en lo del niño. Insisto, el niño no hay un responsable central, se superponen reconstrucción con cambios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, y hay algo más complicado. En lo que va del año, los gobiernos locales y regionales no han ejecutado el presupuesto para el niño, para la defensa del niño. Entonces, dada la emergencia nacional, el gobierno tiene que plantear al Congreso dispositivos de emergencia para tomar acción sobre ello. Porque no vamos a esperar que ocurra el niño y no se ejecuten las obras, ¿no? El ministro de Economía ha hecho una suerte de mea culpa y le ha pedido disculpas a la ciudadanía. Textualmente, ayer domingo aquí en RPP ha dicho: quiero descartar que vivimos en una burbuja. Porque por momentos uno siente realmente que el gobierno trata de no decirnos la verdad. Usted acaba de destacar, por ejemplo, que se hayan demorado en el reconocimiento de la recesión, pero por otro, no podemos negar tampoco el hecho de que este sea un gobierno impopular, débil, que no tiene una bancada en el Parlamento y que por lo tanto también actúa en función del aplauso que recibe de la ciudadanía. Y a veces tomar medidas duras en materia económica no van a traer aplausos inmediatos. Ese tema es central, Mávila. Todo este programa es un programa basado en gasto público principalmente, también recursos públicos y un llamado a la inversión. ¿Cuánto se ejecuta esa inversión? Vamos a ver. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas.
Pero acá tenemos que tener en claro, para poder crecer, generar bienestar, mejorar el ingreso de empleo, necesitamos inversión. Y para esa inversión hay dos grandes trabas. El problema político y la inseguridad ciudadana. Mientras no solucionemos el problema político, que es el impasse de un Congreso que arbitrariamente toma decisiones y hace lo que quiere, y hay un silencio en cierta forma cómplice de parte del Ejecutivo. No se toman decisiones con SUNEDU, no se toman decisiones trascendentales, digamos, para el país, continuamos entrampados. El MEF hace lo que puede hasta donde puede llegar. Su participación, señor González, presidente de la Cámara de Comercio, desde el Cusco. Muchas gracias por su intervención. Alejandro, comentarios, por favor. Justo acaba de comentar un tema que está ausente en el paquete de medidas. No figura el sector petrolero energético. Tengo la impresión que como está indefinido lo de Petroperú, lo de los lotes de Petroperú, si va a continuar, no va a continuar. ¿Indefinido? Porque no está claro. No está claro, se traslada a los lotes, pero no se sabe si Petroperú va a jugar a ser explorador petrolero también, va a buscar al socio, una empresa cuyo pasivo es 4 veces el patrimonio, cuya deuda, y la pagamos todos. Ese ha sido un tema ausente que no ha comentado el ministro, ¿no? Bueno, estamos 13 de noviembre. El 15 de noviembre vence el contrato de explotación de savia de uno de los lotes, que pasará o que será adjudicado directamente a Petroperú. Este es un mensaje contradictorio cuando estábamos hablando precisamente de predictibilidad. Usted mencionaba el caso del Congreso con las contrarreformas, pero no solamente está el Congreso, está, por ejemplo, la posición que tiene el gobierno central sobre los manejos de Petroperú y también, por ejemplo, actuaciones o pronunciamientos como el del señor López Aliaga con relación al tema del arbitraje que no se respeta para poder resolver un contrato con la empresa que administra los peajes. Totalmente de acuerdo. En el caso de los lotes petroleros, Petroperú hace 50 años que no explora. No tiene capacidad, no tiene. La gente que trabajaba en aquel entonces ya no está, ya desapareció. Entonces, jugar a ser petrolero en la Amazonía, donde de cada 10 pozos segundo existe posibilidad de encontrar petróleo, y cada pozo cuesta 12, 15 millones de dólares, con el dinero de todos para una empresa como es Petroperú, la refinería no está en claro. Se dan mensajes que se inaugura, que va a salir. No se ha investigado qué significó un presupuesto que inicialmente era $1.000 millones para irse a más de $6.000 millones en la refinería de Talara. Son puntos que están indefinidos en el país. Ahora, con lo del arbitraje, yo espero un pronunciamiento más claro del sector privado, no aislados de una u otra persona, sino el sector privado tiene que salir a señalar de que hay populismo de derecha y populismo de izquierda de ambos lados, y eso afecta a la estabilidad del país. Usted mencionaba el tema energético, y por supuesto que el petróleo es clave, desde hace más de 5 décadas hemos apostado a él, pero ¿qué pasa con el gas? El señor presidente de la Cámara de Comercio de Cusco mencionó Camisea, pero sí hay el proyecto de una industria petroquímica en la costa que haga rentable culminar con el gasoducto cuyos tubos quedaron abandonados cuando se produjo el escándalo Odebrecht. ¿Qué es razonable proponer respecto de la explotación del gas que sí tenemos de seguro? Mira, tendría que haber una definición sobre la política energética, la política petrolera. En el caso del sector petroquímico es importante porque tendríamos primero urea, un soporte para el sector agrícola, ¿ya? Que ese es un insumo clave, un insumo importante. Después del chasco, ¿ya?, de los fertilizantes, además. Después de todo el chasco, o sea, ya los países están buscando su autoabastecimiento. Se cortó la cadena, digamos, de abastecimiento a nivel internacional. Pero no está ausente, no hay una política clara. Y lo hemos visto en el Congreso de Minería. El ministro de Energía y Minas señala de que va a ir Tía María y el premier señala que no va Tía María. Tiene que haber coherencia, consistencia. Más que mensajes aislados, palabras bonitas. El país necesita eso. Necesita un mensaje coherente, consistente y que se hagan las cosas. Y tomar decisiones. No un silencio cómplice entre lo que hace el Congreso, ¿no? Dentro del paquete de medidas también se habla de un fondo para la recuperación del sector agropecuario. Dice financiamiento del sector hasta por 1.000 millones para mitigar los efectos del fenómeno del Niño, así como apoyo a pequeños agricultores a propósito de los fertilizantes. Incentivos para el sector agropecuario y agroexportador. Impulso a la recuperación del sector agroexportador. La ministra, en una entrevista con nosotros la semana pasada, reconocía el impacto de haber derogado la ley durante el gobierno de Pedro Castillo, la ley de promoción para el sector agroexportador. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo contrarrestar el impacto de esa medida? Es una buena medida la que se ha dado hasta el 2025 para bajar el impuesto, ¿eh? Pero acá tengo la impresión, Mávila, que en el país se castigue el éxito.
El sector agroindustrial es un sector exitoso, mostrado ante el mundo. 10.000 millones de dólares. Y en el momento que esté en la cúspide, cuando más necesitamos relanzar y que eso se imite en el país, lo castigamos, que fue lo que hizo el Congreso anterior. Yo diría que esta medida está restablecerse. Es el mismo Congreso que está ahora. En buena parte. El presidente anterior, pero, Sí. pero el Congreso es el mismo. Hay un castigo al éxito y eso tenemos que cambiar una cultura que deje el fracaso. O sea, somos pobres, los ricos, los empresarios, no. Acá tenemos que generar riqueza para todos en un país. Esa cultura tiene que cambiar. Alejandro Indacochea, economista, experto en finanzas, muchas gracias por estar acá y por recordarnos ese lema con el que se inaugura dentro de pocas horas CADE, recuperar la confianza para crecer, volver a creer para volver a crecer. ¿Asume usted ese lema? Asumo el lema y hay que tomar decisiones. 2 años y medio con indefinición va a tener un costo muy alto para el país. Y esto es corto plazo. Tenemos que tomar decisiones, hacer reformas, traer inversión, y para la inversión necesitamos estabilidad política y convertir la inseguridad ciudadana. Iniciar algunas reformas, sistema de pensiones, reforma laboral, estamos hablando de educación, salud. El país no puede permanecer en inercia. De acuerdo. Muchas gracias.